Y hoy estamos aquí conversando con un caballero élite 2026 de Rostros Magazine, que es Santiago Peláez, ¿correcto? Correcto, Santiago Peláez. Fundador y dueño de Santi Cocina Italiana. ¿Cómo se pronuncia eso correctamente? Santi Cucina Italiana. Cucina italiana, me Cucina encanta italiana. Italia, me encanta, pero todavía el idioma, todavía estoy por ahí. Vamos a hacer una entrevista para Rostros Magazine y vamos a hablar del hombre detrás del éxito. Una de las preguntas, Santiago, es ¿quién era el hombre, el joven soñador antes de construir Santi y qué lo impulsó a emprender? Esta pregunta me encanta mucho porque cuando doy yo el curso de inducción a los empleados es lo que les quiero transmitir, ¿no? ¿De dónde salió esto? Y justo de un niño soñador. Entonces cuando la leí, ahorita que me la preguntas, digo, qué buena pregunta, porque realmente esto salió de un niño que fue a España en un viaje y me encantó la comida en España, me encantó toda la parte de los restaurantes y mi mamá siempre fue una persona que invitaba gente, que hacía eventos en la casa y yo siempre le ayudaba. Y me encantaba cocinar, pero más que cocinar y eso me encantaba mucho la experiencia y ver a la gente contenta, ¿no? O sea, lo que causaba la comida, el reunirse. Y entonces desde niño yo siempre le dije a mi mamá, tenía como 7 años, 6 años, le decía, yo quiero tener mi propio restaurante, ¿no? Es más, uno de mis sueños era tener un parque en donde en medio tuvieras como un trenecito con hamacas y 3 restaurantes, uno mexicano, uno japonés y uno italiano y siempre fue un sueño, ¿no? Les digo de broma que el niño soñador pues no veía, se imaginaba todo bonito y no todos los problemas que vienen, pero no quiero perder eso y cuando lo he perdido recuerdo justo, mi mamá siempre me dice, siempre regresa a ese niño que lo que quería era poner un restaurante para hacer a gente feliz. Y ese fue el objetivo realmente, de crear una experiencia en donde la gente aquí se viera feliz, ¿no? Y cuando veo el restaurante lleno, o a una persona dando el anillo, o celebrando un cumpleaños o un aniversario, regreso a ese niño de 7 años, donde el sueño era tener algo en donde la gente pudiera venir y ser feliz. Entonces, creo que cuando tienes algo tan... fui afortunado de tener muy claro lo que quería hacer desde chiquito y a partir de ahí como que enfoqué toda mi vida a eso. ¿Hubo algo que marcó un antes y un después en tu carrera como empresario restaurantero? Sí, o sea, y ahí es la palabra es empresario, ¿no? Porque primero pues hablamos del sueño de abrir restaurantes y de tenerlo, pero pues sí llega un momento en el que despiertas y dices, ¿cómo hago el sueño realidad, ¿no? Y ahí es donde entra la parte empresarial. Yo vengo de una familia, gracias a Dios, muy empresaria, de mi mamá, mi papá, mis tíos, mis hermanos. Se hablaba mucho de... Mi mamá nunca fue de las personas que ocultaba y mi papá lo que hacían, ¿no? Hay muchas familias donde no se habla de negocios. Mi mamá al revés, llegaba y hoy me pasó esto, hicimos esto, tenemos esta demanda, la arreglamos así, pasó esto con esta persona, tuve que correr esto. Entonces, pues desde chiquito empiezas como a volverte esta persona empresaria y a verlo normal. Y, y ahí es donde empiezas, yo creo que a unir el sueño de lo que quieres hacer y volverte empresario, ¿no? Es decir, pues como un sueño lo vuelves realidad, negocio y bienestar para todos. Que ese ha sido el lema de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo siempre dijo a vivir contentos, a no perder lo que dice mi mamá, de no perder el sueño, no perder quién eres al volverte empresario. Y entonces para mí el momento clave pues sí fue cuando desde chiquito pues siempre cocinaba, pero cuando ya empecé a que mi mamá me dijo, ¿quieres hacer esto? Sí. Pues me ayudaba con amigos a decir, bueno, pues tú te vas a ir a trabajar a un restaurante y me iba a trabajar a limpiar los baños, por ejemplo. Empecé Wow. limpiando baños y mi mamá me decía, es que, o sea, ¿quieres esto? Pues entonces aprende bien, ¿no? ¿Quieres ser buen jefe? Tienes que saber hacerlo. Y ahí fue donde empecé a captar muchas cosas. Primero, pues que no me rajaba y que aunque fuera limpiando baños me gustaba lo que hacía. Pero dos, empiezas a entender y a platicar con la gente y empiezas a decir, pues no solamente es hacer dinero, ¿no? Sino tienes a cargo como empresario vidas completas, familias, y empiezas a captar que el dinero ya no es un objetivo, no es un resultado de hacer bien las cosas. Entonces, el empresario más bien fue este momento en donde mi mamá desde chiquito me mandó a trabajar y empecé a captar lo que era hacer este sueño.
Y ahí creo que entra en la parte de cuando te iba a preguntar que cómo nace la visión, ya la visión de Santi Cucina Italia y italiana y qué querías transmitir más allá de un restaurante, que ya me acabas de decir que es la Sí, sonrisa de las sí, yo creo que al personas. principio, yo creo que yo nunca perdí eso. Y uno de los éxitos que hemos tenido, mucha gente sí me ha criticado en el sentido de que eh, gasto mucho en ciertas cosas, ¿no? Porque los restauranteros es una industria donde hacer dinero, el gap es muy chiquito. Hacer dinero dentro de la industria de los restaurantes es de las industrias más difíciles para poder dejar dinero al final, porque tienes una cantidad de gastos y todo. Pero yo lo que siempre les he dicho a la gente es, claro que hay que cuidar los gastos, porque ese es un empresario, tienes que cuidar todo, pero tu enfoque tiene que ser en la experiencia y no en cómo le saco al cliente la mayor cantidad de dinero, cómo vendo lo más caro, sino el decir, tú enfócate en lo que quiere el cliente, en tener clientes, todo y lo demás se va dando, ¿no? Con orden y todo. O sea, cuando hablo de esto es dentro de una estructura de Claro. empresario y de una empresa donde hay orden y sabes tus números y todo. Pero entonces el sueño y de dónde partió esto, yo creo que nunca lo he perdido. Para mí siempre ha sido que la gente, tanto interno, para mí el cliente interno es no más importante porque sin el externo no vivimos, pero tampoco sin el interno. Pero yo creo que el 80% de mi tiempo es más para el cliente interno, que son los empleados, que para el externo, ¿no? Porque yo no puedo estar en las mesas tanto tiempo, conocer a todo el mundo como ellos. Entonces, si yo me enfoco a que el cliente interno esté bien, y ahí es donde venía este niño, ¿no? Este niño, yo me acuerdo, no solamente pensaba en el comensal, me imaginaba a los empleados contentos también, la experiencia en los empleados, la experiencia en la comunidad, ¿no? Hablábamos la importancia de la comunidad también. Y el objetivo y la misión de Santi es hacer y servir comida italiana al 100%, pero siempre mejorando la vida de los empleados, de la comunidad, del cliente y de los accionistas, ¿no? Y si perdemos ese objetivo, si en algún momento no estamos mejorando la vida, como vida, no nomás la parte económica, creo que Santi va a perder ese sueño de ese niño, creo que pierde sentido. Entonces, eso lo he tenido muy claro y creo que por ahí siempre he querido actuar. Santi, en la industria de la hospitalidad, los detalles sabemos que son todo buenos. Desde que llegamos estamos con la copita de vino, vemos cada detalle, todo aquí una cosa más hermosa que la otra, lo cual te agradezco, pero ¿qué importancia tiene la excelencia y la disciplina en tu vida? Hijo, muchísimo. Yo creo que no. Yo me gusta ver mucho a mí pep talks y cosas de gente exitosa, desde gente en los deportes, empresarios, religión, y no he encontrado una persona exitosa que no hable de esto. O sea, yo creo que no existe una persona exitosa que no tenga disciplina, que no tenga carácter, que no busque la excelencia, ¿no? Yo les digo mucho, nadie es perfecto. Es imposible que Santi sea perfecto y que no la reguemos, pero siempre les he dicho, si el que busca la excelencia, pues vamos a estar más cerca. Y entonces, pues hay muchas veces que me dicen, no, es que nunca es suficiente, ¿no? El clásico ahora de los jóvenes, traemos el nunca es suficiente. No, es que sí lo es. El problema es que para ser excelentes, para buscar esa excelencia, esa disciplina, yo creo que es donde entra esto, ¿no? El tú ser muy disciplinado, tener rutinas, levantarte a la hora que te tienes que levantar, todo empieza desde ahí, desde la decisión contigo mismo, ¿no? Primero tienes que empezar contigo, ¿no? ¿Qué disciplina tienes contigo, con tu salud, con tu familia, con tu pensamiento, con tu cuerpo? Y de ahí pues, se va transmitiendo muchísimo al negocio, ¿no? Y el negocio igual, cuando tú haces las reglas del negocio, los valores del negocio, que tenemos los valores anti, es buscando esa excelencia, ¿no? Y creo que esa es la parte en donde también viene mucho la felicidad. Ahorita creo que se ha perdido lo que es la felicidad, y la felicidad no es nada fácil, o sea, la tienes que buscar y tienes que pelear por ella, y el éxito en cualquier negocio tienes que pelear por ella, nada va a ser fácil. Entonces, para mí yo creo que no existiría ni Santi ni Santi si no hubiera esa excelencia, ¿no? Y los detalles, igual lo es todo, ¿no? Cada vez la gente, voy a hablar un poquito de la industria de los restaurantes, la gente cada vez conoce más, ¿no? Lo que ha hecho el celular, Google, social media, te ha dado
mucho más conocimiento a la gente de la comida, de cómo cocinar, de cómo presentar. Te ha abierto muchos canales de conocimiento en donde la gente viene y ya te exige cosas o conoce cosas que antes, si no habías ido a Italia, no sabías, ¿no? Ahorita pues, saben cosas que aunque no hayan podido ir a Italia, conocen de la pasta, conocen qué es al dente, conocen cómo se hace la carbonara original. Entonces, cada vez tenemos que buscar ser mucho más detallistas en el negocio y otra vez en nuestras relaciones, ¿no? Yo creo que entre más detallistas seas con tu esposa, mejor va a ser, con tus hijos, con tus amigos, en el negocio. Entonces, yo creo que esto tiene que formar ya parte de nuestra vida y entender que la excelencia va a costar mucho, pero lo que te da de regreso, yo creo que es mucho más. Cuando hablamos de excelencia, tengo muchas preguntas, muchas cosas preparadas para ti, pero estamos parados aquí frente a esta obra excelente. Háblame un poquito de esto. Esto no estaba en contexto porque no había venido aquí, pero esto es un detalle, esto es una obra espectacular. Háblame un poquito de esto. Sí, esta es una obra que mi esposa es artista, ella. Desde chiquita siempre me acuerdo que cuando éramos novios me hacía cosas muy padres como de artista. Y se metió mucho a mi sueño también, pero ella quería también exponer y poner algo de ella, de su corazón. Y empezó a hacer arte desde México, porque cuando llegó a Estados Unidos, nosotros somos también real estate, hacemos muchas cosas. En uno de los edificios que hicimos le pidieron a ella hacer los cuadros de Texas y la verdad la entrevistaron para una revista. En el Santi de allá hizo arte, pero cuando vio que íbamos a abrir aquí me dijo, quiero hacer algo único, algo muy especial. Y voy a hacer algo italiano, ¿no? Entonces, por supuesto, el Coliseo es algo, cuando piensas en Italia, pues o el Vaticano, que es el que está en el otro Santi, tenemos allá el Vaticano, tenemos uno que ir de al estos del Vaticano, pero el de allá es plano, ¿no? El de allá fue su primera obra, precioso, pero esto hasta la persona que le enseñó a cortar los espejos, porque tuvo que ir con una persona donde no podías usar un espejo muy grande, porque entonces se vuelve muy ancho y muy pesado, y le dijo, oye, lo que tú quieres hacer, o sea, hay piezas aquí que no se pueden, o sea, que yo llevo años cortando el espejo y no hay manera que lo hagas. Ella se puso el reto de hacer un coliseo, tiene más de 1,600 piezas individuales, cortadas a mano, lijadas a mano, y desde la estructura, ¿no? Es decir, ¿cómo le hago para que aguante el peso y no se vea en cada uno de los arcos, que no se vea la estructura de cómo colgarlo, cómo creo la parte redonda? Fue a Italia a estar ahí, a vivir, porque algo que tiene Gaby cuando hace su arte es que para ella lo siente, ella te dice, es que esto para mí vale mucho, y por ejemplo, gente que le ha hecho arte en su casa, te dice, oye, pero tengo que ir a tu casa, tengo que vivirla, tengo que ver la luz, tengo que ver muchas cosas. Wow. Y entonces se siente, entonces se tardó más de un año en hacerlo, pero es un proyecto divino y hay gente que lo ve, pero la gente es de las cosas que más me han chulado. Me dicen, es que esto, ha habido gente que me ha dicho, bueno, Martín, que va a estar en la portada, lo vio y luego lo identificó, ¿no? Martín es una persona que le gusta mucho el arte y cuando lo vio me dijo, oye, esto es algo muy especial. Claro. Y sí te das cuenta por lo que hay detrás, ¿no? Artistas han dicho, entonces, pues Santi también es eso, ¿no? Desde el arte que tienes, no solamente que sea bonito, sino tiene mucho de fondo. Vienen el nombre de mis hijas y de los inversionistas aquí escondidos. Atrás de cada uno de estos vienen mensajes muy bonitos de buenos deseos. Entonces, no solamente es bonito, sino vienen muchas cosas de fondo, donde sí se busca esa excelencia en la parte también espiritual y todo. Qué bonito. Sí, y también yo cada vez que lo veo, pues es un recuerdo. Claro que sí. Yo desde que lo vi dije, wow, ese es el Coliseo, y estar en un lugar, en un restaurante italiano, tiene mucho significado. Nunca lo había visto en ningún otro lugar y ya me doy cuenta por qué, porque bueno, se enfoca mucho en la excelencia. No, y es pieza única, esta sí va a ser pieza única. Bello. Santi, ¿cómo equilibras la vida empresarial, familiar y personal? Porque esto es mucho trabajo. Todo lo que nos has explicado, todo lo que hemos visto hasta ahora es mucho trabajo. ¿Cómo llevas ese equilibrio? Híjole, yo creo que primero fue el liderazgo de mi mamá. Mi mamá es una persona que trabajó muy fuerte, sigue trabajando a los 78 años, se levanta todos los días, va al trabajo. Y yo recuerdo, nunca faltó en mi vida, o sea,
en un recital que tenía, un partido de fútbol, el día que estaba enfermo, nunca faltó mi mamá. Yo creo que eso lo vas desde chiquito, ¿no? Lo vas entendiendo, y es organización, ¿no? Hablábamos hace ratito de la excelencia, de los detalles, pues yo creo que si te organizas y si pones prioridades en tu vida, pues tus decisiones siempre van a ir de acuerdo a esa pirámide de prioridades. Para mí, en lo personal, está Dios, mi familia, amigos y trabajo, tal, y entonces cuando hay una decisión fuerte dices, a ver, ¿esto en qué parte de la pirámide? Y yo creo que siempre te va a funcionar, ¿no? Cuando tú tienes tus prioridades. Entonces, ¿cómo lo equilibrio? Pues tienes que tener tus prioridades en la vida, ser coherente, que eso yo creo que es lo más difícil. Yo creo que lo más difícil, y no lo digo que yo sea, yo fallo muchísimo en esta parte, pero la coherencia de tus prioridades con todo lo que te dice el mundo, desde los amigos, el trabajo. Pues hay veces que pues, tendría que estar en el restaurante más tiempo, ¿no? Mucha gente me dice, oye, es que el dueño de aquí está todo el día ahí, pero es esas prioridades, ¿no? Y equilibrio, claro. Y ese equilibrio. Entonces, y ahí viene también el no estar solo, ¿no? O sea, a yo poder tener ese equilibrio necesito personas de confianza, personas que quiero mucho, personas que piensan igual que yo y que son los gerentes, chefs, meseros, garroteros, cocineros, bartenders. Yo creo que todos tratamos de tener esa, en donde todos tenemos tiempo con nuestras familias, en donde todos tenemos, sí, eso es más caro, al final de cuentas, son de las cosas que yo te decía a mi manera, porque necesitas tener más gente para poder cumplir ese sueño, ¿no? Que yo decía, de mejorar nuestras vidas. Pero esa pregunta me encanta, porque parte del éxito es ese balance. Si nada más te enfocas en una parte de tu vida, sí, puedes ser muy exitoso acá, pero si esto de acá no está, no hay felicidad, no hay balance, y al final te alcanza. Entonces yo creo que mantener ese balance, me encantó esta pregunta, yo creo que es la que más me ha gustado, es donde más me enfoco en la vida, porque creo que ahí es donde el negocio y mi vida personal y la vida de los demás nos ayuda a hacer lo que es ahora Santi. Eres un gran empresario y hay una gran diferencia entre ser empresario y ser líder. Sí. ¿Cómo llevas esas dos partes? O sea, yo creo que hay muchos líderes que no son empresarios, pero yo no creo que puedes ser empresario exitoso si no eres líder. Y el liderazgo ha cambiado durante muchos años, ¿no? Hubo épocas donde el liderazgo era por nombramiento, ¿no? Era porque yo lo digo y vamos a poner el ejemplo que todo el mundo sabe en los chefs, ¿no? La época de los chefs donde eras el clásico chef que, yes sir, ¿no? Y te gritaban y lo que tú digas. Ahorita ha cambiado, desde compadres, o sea, los papás, me decía un psicólogo que nos ayudaba mucho a ser mejores papás y todo, decía, es que antes los papás pensamos que el respeto de los hijos nos tienen que dar por naturaleza. Dicen, no, ellos tienen amor por naturaleza, el respeto te lo tienes que ganar. Y el liderazgo es igual, yo creo que el liderazgo te lo tienes que ganar y esa es la parte más difícil. Ya la gente ya no es porque eres el jefe te voy a seguir o te tengo que seguir. Ya la gente ya es, oye, si yo no te admiro o si no me das algo en donde mejoro mi vida en cuestión interna y tal, no nomás dinero, ya no te siguen, ya no eres líder. Entonces, y el liderazgo es lo mismo. Sí, la personalidad y te ayuda mucho, pero te tienes que preparar, tienes que leer, tienes que educarte, ¿no? En la parte psicológica, en la parte, yo hablo mucho también en la parte espiritual, en la parte del negocio, en la parte de ser justo, ¿no? Hay veces que tienes que tomar decisiones muy duras como líder, pero yo siempre pongo, si es justo lo que estoy haciendo, pues, aunque es imposible que todo el mundo esté contento, lo intento diario, pero si mis decisiones son justas y en beneficio de la mayoría, creo que es donde empieza a separarse el líder. ¿Cuál ha sido una de esas decisiones duras que has tenido que tomar? Híjole, siempre despedir a alguien creo que son de las cosas, sobre todo despedir a gente que son buenas personas, pero que no se alinean en muchas cosas con lo que es Santi. Esa me cuesta muchísimo, no sé por qué. Yo al despedir a alguien son de las cosas que 3 días no duermo, o sea, me acuerdo que cuando eres chiquito, ¿no? Cuando tienes que cortar a alguien, ¿no? Que tenías que cortar a una persona, ya no quiero ser tu novio o algo, que sufres, o sea, realmente te duele,
Pues esas son decisiones muy fuertes, el saber que alguien necesita un salario más alto, porque todos tienen problemas. O sea, a mí me impresiona cuando empiezas a meterte en la vida de cada uno de ellos, todos necesitan más, todos necesitan algo. Y tú agarrar y decir, es que ya no puedo darte más dinero, ¿no? Porque al final esto es un negocio. La parte empresario tiene que... Exactamente. Entonces, esa parte para mí, me gana mucho a veces el agradar y el darle a las personas lo que necesitan. Entonces, el saber decir no, yo creo que para mí esas son de las cosas que más me cuestan. Y mi mamá me enseñó una vez una cosa que decía el Papa Ratzinger, que decía la humildad, y no es el que dice sí a todo, ¿no? Más bien es el que sabe decir que no. Y a mí me cuesta mucho eso. Mi mamá, se va a enojar mi mamá, pero me decía, qué bueno que no fuiste mujer, porque estaríamos en muchos problemas. Me dice, no sabes decir que no. Y es algo que he tenido que aprender a hacer. Mucho como jefe, sí. Excelente. Sabemos que en la industria gastronómica, ¿qué legado te gustaría dejar, aparte de la industria gastronómica, como persona? ¿Qué legado te gustaría dejar? Muy buena pregunta. Porque sí, en la parte gastronómica pues uno sueña, ¿no? Siempre en tener los mejores restaurantes en el mundo, a lo mejor una estrella Michelin 2 o 3, o ser uno de los chefs famosos. Pero como persona, yo creo eso, que más bien digan, oye, Insanti era un negocio pues donde se trataba bien a las personas, era un negocio que ayudaba a la comunidad, era un negocio exitoso, o sea, por supuesto tiene que ser un negocio exitoso, era un negocio donde se vivieron cosas increíbles y momentos padres, pero sobre todo era confiable, no era un negocio donde confiabas y en donde la confiabilidad, yo siempre se lo he dicho, y cuando una persona confiable pues, o negocio confiable, pues, implica muchísimas cosas detrás de eso, ¿no? Integridad, honestidad, humildad. Entonces yo para mí, la marca Santi, que además tiene mi nombre, pues sí influye mucho, ¿no? En quiénes somos como familia, como inversionistas, como persona, como empleados. Entonces, sí, o sea, por supuesto que la tirada siempre es decir el mejor restaurante, ¿no? Y me encantaría salir en las listas de Houston como el mejor restaurante de Houston y tal. Pero si tuviera que escoger dos, yo creo que a la larga, que la gente hable bien de que fue un restaurante donde es un restaurante donde hubo integridad, donde hubo muchas cosas, donde fue un restaurante exitoso, en todo el sentido de la palabra. Pues sí, es buena pregunta porque Te pone a pensar. es que cuesta mucho separar el negocio de la parte económica solamente, o de los premios, ¿no? Y no perder esta parte del niño chiquito. Claro, Y claro. es donde más a veces uno lucha a veces. Hemos hablado mucho del niño chiquito. Y si Santiago, el de ahora, hablara con el Santi de 20 años, ¿qué le diría? Ay, le diría, se viene difícil, pero no pierdas ese sueño, ¿no? Porque sí ha habido momentos que lo he perdido, ¿eh? Hay momentos difíciles en donde he perdido esa pasión, ¿no? Y sí, mis mismos empleados y gente que ha trabajado conmigo me dicen, Santi, perdiste lo que... Nosotros estamos aquí por ti, ¿no? Y ya no veo que tienes eso, me lo ha dicho el chef, me lo han dicho gerentes. La bartender que tenemos acá atrás el otro día me lo dijo, ¿no? Te queremos ver más aquí, queremos que nos transmitas ese sueño, ¿no? Pero curiosamente no me piden más dinero o más éxito, como que es no perder ese niño chiquito que les transmitía esa felicidad y el querer hacer lo que tenemos. Entonces yo nomás le diría, después de la tormenta viene la calma, como esa bonita canción, ¿no? Que nos encanta, y decir tranquilo, ven en momentos difíciles, siempre, pero nunca pierdas quién eres, ¿no? Porque es muy fácil perder. Fuerte, fuerte, porque si uno supiera responder a ciertas preguntas cuando uno tiene 20 años, que está apenas iniciando ese sueño, que no sabes para dónde vas, sin embargo tienes que seguir con los palos, ¿no? Encima, con todo lo que tienes que pasar. Yo creo que lo tienes que pasar, o sea, yo que es como nuestros hijos, ¿no? Les decimos cosas que no te entienden porque no lo han vivido. Entonces, es como que te dicen, no agarres la lumbre porque te vas a quemar. Por más que te lo digan hasta que no te quemas, todos nos hemos quemado, no lo entiendes. Yo creo que
yo creo que por eso esa pregunta de qué le dirías al niño, vive lo que has vivido, o sea, no cambies nada, porque eres lo que eres por lo que has vivido, ¿no? Yo creo que por más que te lo digan, es más, nos lo dijeron. O sea, mi mamá, yo creo que del 95% de las veces que me he equivocado, mi mamá ya me lo había dicho. Mi mamá leyó el futuro, ¿no? Hijo, la vas a regar aquí. No, que entonces, pero si no lo vives, si no sufres, o sea, es como generar músculo, ¿no? Si no vas al gimnasio y no sufres, nunca vas a generar músculo. Yo creo que así es la vida. Entonces, el regresar y decir, yo creo que es eso, aparte, el decir, nada más no te desanimes, porque tienes que vivir lo que viene y vienen momentos muy bonitos, pero momentos muy duros. Nada más no te desanimes. Bueno, Santi, estamos hablando aquí de la parte de caballeros, esta es la edición de Caballeros Élite. Para ti, ¿qué define un verdadero caballero en el mundo actual? Sí, digo, aquí entiendo como caballero más que la parte del sexo, de hombre y mujer. Yo creo que la parte de que es un caballero se utilizó y lo que define ahorita es una persona íntegra, ¿no? Yo creo que un caballero, cuando hablabas de un caballero, era esa persona en el pasado donde trataba muy bien, muchísimas gracias, en donde pues, era un caballero, ¿no? Con su esposa, con sus hijos, el empresario. Bien, volvemos a la pregunta pasada, ¿cómo equilibras tu familia, tu tal? Yo creo que eso es ser un caballero, ¿no? Pero sin tomar en cuenta si eres mujer o no. Yo creo que es entender a qué venir, o sea, entender tu lugar en el mundo, en tu familia, en tu trabajo, qué te tocó hacer, qué responsabilidad tienes, qué gracias tienes tú y qué debilidades, aceptar las debilidades que tienes. Y eso yo creo que es lo que te hace un caballero, ¿no? Realmente decimos, es que él no es una persona agresiva, una persona que golpeaba a su mujer, ¿no? Son los casos más, es que no es un caballero, ¿no? Porque yo creo que son personas en donde no estás haciendo lo que te toca hacer en el lugar, ¿no? En el mundo, en tu familia, en tu trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, para mí ser un caballero yo creo que no es ser perfecto, porque yo creo que nadie lo es. Yo me he equivocado varias veces no he sido caballero, pero por lo menos lo intento, por lo menos es algo que sí quiero, que sí tengo esa ética de saber quién soy, encontrarme a mí mismo y llevarlo, ¿no? a las personas dentro de donde puedo convivir y hacer la diferencia. Una palabra que define liderazgo. Justicia. Un plato favorito de Santi. Papardelle al ragú de osobuco. Uy. Un valor que nunca se negocia. Honestidad. Italia, ¿qué representa para ti? Pasión. ¿Vino tinto o expreso? Creo que esa la sabemos. Vino tinto. Una canción que describa tu vida. Nada te llevarás cuando te vayas. Éxito significa Impacto. Impactar. Muchísimas gracias por su tiempo, por la entrevista. No, hombre, gracias a ti, de verdad que qué honor. Es un honor siempre que piensen en uno y de verdad muchas gracias. Gracias a ti. Bienvenido a Rostros Magazine. Gracias, bienvenido a Santi.